Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy con mi compañera Irma. Y bueno, hoy tenemos a dos invitados en el podcast. Son Astrid Abrego, que ella es abogada para Minera Panamá, y tenemos al señor Alberto Casas, que es el director de Asuntos Comunitarios también para Minera Panamá. Y bueno, obvio, vamos a hablar del tema de la minería. Hace 2 semanas tuvimos un episodio donde también tratábamos el tema desde otra perspectiva, así que vamos a seguir dándole vueltas no lo quiero llamar un problema, a esta situación que se está dando en Panamá, que es algo que siempre va evolucionando. Así que quiero empezar un poquito, bueno, sabemos que en el último mes han habido bastantes nuevas situaciones que se han dado alrededor de Minera Panamá. Se hablan de nuevas concesiones de tierras que les van a dar a la minera para seguir desarrollando sus trabajos. Como es de esperar, grupos ambientales han saltado y han mostrado su descontento. Quisiera ver, primero que todo, darles la bienvenida, dar las gracias por estar aquí y que nos den un poquito su perspectiva acerca de qué es lo nuevo que está pasando con la minera y la reacción de la sociedad civil organizada en temas ambientales. Y bueno, Dalia, muchas gracias por la oportunidad. Irma, igual. Bueno, vamos a conversarles un poco con respecto a esto. Primero que nada, pues detallar un poco lo que es la adjudicación o el levantamiento de la reserva minera que hizo el MISI de las 25.000 hectáreas. Esas hectáreas no es un terreno o una concesión que se le está dando a Minera Panamá. Es una percepción equivocada en este momento. Esa era un área en reserva. El MISI hizo el levantamiento a través de una resolución de la reserva minera y la misma, el Ministerio de Comercio tiene la potestad de darla en concesión, ya sea para exploración o explotación, pero actualmente esas 25.000 hectáreas no tienen relación con el proyecto Cobre Panamá. Para que empezando con ese punto estemos claros pues en ese detalle. Ok, en cuanto al tema bueno, sabemos la reacción como mencioné, de la sociedad civil organizada en temas ambientales y de conservación, ha sido bastante adversa, ¿no? Ya de por sí a que la minería sea algo que se explora en Panamá, y bueno, ahora con las 25.000 hectáreas nuevas que mencionas, no sé cómo lo ve Minera Panamá. Yo como ciudadana lo veo como que estos grupos ambientales tienen una vocación por este tema, es algo que los apasiona, es algo que los une, los mueve. Claro que tienen una agenda, ¿no? Bastante, diría, hasta cierto punto clara. No sé cómo ustedes desde Minera Panamá, Cobre Panamá ven el tema. Y cuál ha sido un poco como su percepción de estos movimientos ciudadanos y cómo lo manejan por parte de Minera Panamá. Astrid, si me permites. Hola, Dalia y Irma. Primero es aplaudirles a ustedes estos podcasts. Me encanta su dinámica y todos los temas que tratan, y bravo por la juventud de estar haciendo esto. Segundo, invitarlas a que vean el proyecto. Una cosa es escuchar de nosotros y otra es verlo con sus propios ojos, ¿ok? Nuestra política es ser transparente con todo el mundo. Vengan y miren. Y nosotros aplaudimos de que hayan estos grupos ambientales. Invitamos a los grupos ambientales a que también sean partícipes de todo lo que nosotros hacemos en el proyecto con respecto al desarrollo de este proyecto Cobre Panamá como tal, que es el que convierte a Panamá ahora en un país minero, ¿no? Quisiera poner un poquito de perspectiva de decir, o sea, ¿cómo empieza este proyecto? Este proyecto empieza con el estudio de impacto socioambiental, ¿no? Que empieza en el 2009 con una línea base, la que levanta una línea base de por ejemplo, más de 900 especies de flora que se descubren en el proyecto, todas las especies de fauna. Y entonces se hace un análisis de acuerdo con los estándares de IFC, de decir, ok, el proyecto, si se hace hay un impacto, definitivamente hay un impacto, ¿ok? ¿Hay impactos negativos? Sí. ¿Hay impactos positivos? Sí hay impactos positivos.
¿Los positivos son mayores que los negativos? Sí. Ok. Entonces, el proyecto avanza. Esos impactos negativos se pueden evitar, algunos sí, otros no. Los que se pueden evitar, los que no se pueden evitar, se pueden mitigar de cierta parte. ¿La mitigación completa, el impacto negativo completo? No. Entonces empieza la compensación. Y ese es el punto más importante de una minería responsable. Yo sé que se usa sostenible. Yo quisiera llamarla minería responsable. Y la responsabilidad es en verificar que todos esos programas de compensación sean mayor el impacto positivo que tienen contra el impacto negativo. Entonces, invitamos a toda esta gente a participar de los programas que podemos hacer en compensación y ver cómo podemos mejorar. O sea, tenemos muy buenas ideas, tenemos muy excelentes programas, pero siempre podemos mejorar y eso es en eso es lo que nos encontramos. Además, Dalia, sí, tenemos que cumplir, Irma, con 371 compromisos incluidos dentro del estudio de impacto ambiental, que es parte de nuestro contrato. Dentro de esos compromisos está la reforestación, está el rescate de flora y fauna. Alberto les puede detallar más sobre estos compromisos, pero todos están directamente vinculados con el cuidado del medio ambiente. Esta empresa al año se puede estar gastando $20 millones, que yo estoy segura que en Panamá no hay ninguna otra empresa que tenga tantos compromisos como la nuestra. Nuestro estudio de impacto ambiental tiene 16,000 páginas, nada más para que tengan una idea, 43 anexos, de los cuales todos son cumplimientos que debemos cumplir al pie de la letra. El Ministerio de Ambiente le da seguimiento a estos compromisos y a través de la ley 41, que es la ley que rige el medio ambiente, y los procesos del decreto ejecutivo 123 del 2009, nos dan seguimiento y evaluación al proyecto. Entonces, es algo que está respaldado por la ley y yo pienso que ustedes como jóvenes es importante y de verdad nuevamente le agradecemos de que vean las dos caras porque, y dan la oportunidad de que le expliquemos de que somos una empresa regulada. Además de mi ambiente, tenemos al Ministerio de Comercio e Industria, tenemos más de 20 instituciones que regulan el proyecto. Entonces, yo me preocuparía más por proyectos que no estén regulados que por proyectos que estén regulados como el nuestro y cumplimos con normas nacionales e internacionales. Entonces, Qué bueno que entramos por aquí por este tema, porque parte del argumento que tienen los grupos ambientalistas es que Panamá no tiene la capacidad institucional de fiscalizar estas minas, de asegurarse que todo se cumpla o de poder sancionar apropiadamente en caso de que algo no se cumpla. O sea, existe esta percepción de que tenemos estos grupos mineros que realmente son empresas extranjeras, que son estas empresas gigantes con mucha capacidad legal, por ejemplo, en un país como Panamá, que es un país que pues sabemos que no goza de la mejor institucionalidad, que no goza de la mejor fiscalización. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? ¿Están de acuerdo con que la institucionalidad es baja en este sentido? ¿Piensan que se podría mejorar? ¿De qué manera? ¿Es la dirección que existe dentro del MISI suficiente para fiscalizar las minas en Panamá? Si me permites, Astrid, yo te digo una anécdota personal. En el año 1997 nosotros nos mudamos a Perú y Perú en el 97 no era un país minero como hoy se conoce si es un país minero. Y yo veo la situación minera de Panamá hoy día a ese 1997. Obviamente mucho más mejorado porque la comunicación es mucho más fluida ahora. Este podcast es una experiencia de cómo es la comunicación mucho más fluida ahora, ¿no? Y te digo que viendo lo que es Perú hoy día, la institucionalidad sí va a alcanzar, ¿ok? La ventaja que tiene un proyecto como el proyecto Cobre Panamá y una empresa como First Quantum es que aparte de la regulación que pueda hacer la regulación local, ¿ok? Nosotros somos los inversionistas, ¿ok? Son los que más nos regulan a nosotros.
Porque recuérdate que son gente que son inversionistas que trabajan fondos, y esos fondos pueden tener algún tipo de causas o enjuiciamientos a futuro, ¿ok? De que puedan decir, bueno, tú apoyaste o financiaste un proyecto que causó a tal desastre. Eso ha ocurrido, ¿no? Y puede ocurrir en cualquier industria. Por eso es que, aparte de lo que pueda pasar institucionalmente en Panamá, tienes una empresa que se autorregula para mantener siempre los estándares mucho más altos. No sé si quieres añadir algo, Arce. Sí, tal cual lo dice Alberto, cumplimos con estándares nacionales e internacionales, y pues sí, hemos escuchado de ambientalistas que la empresa contamina las aguas, y este detalle es importante aclararlo, porque nosotros manejamos dentro del proyecto pozas, que es donde el agua de lluvia cae, y utilizamos el agua que está en las pozas, y esas aguas no tienen ningún químico. Como ellos dicen, como el agua se desborda y nos trae químicos a los ríos, esas aguas no tienen químicos, son agua de lluvia que se prepara que se sedimente, y esas aguas se recirculan dentro del proyecto. El proyecto tiene su propia planta de tratamiento de agua. No hay manera de que salga químico al ambiente por las pozas, porque las pozas no tienen químicos. Correcto. Entonces, tenemos, además de monitoreos de aguas superficiales, tenemos monitoreos de aguas subterráneas. Entonces, cumplimos con la Dirección General de Normas e Industrias Técnicas, con Copanit 35-2019, que es la que regula la calidad del agua. Entonces, les digo esto porque son ciertas normas que tenemos que cumplir, y además de esto tenemos puntos de monitoreo que hace la empresa de los diferentes ríos para mantener la biota acuática y la calidad de agua. Entonces, este tema de la contaminación del agua definitivamente no es un tema que provenga de la empresa, porque si tú manejas simplemente agua natural y esperas la sedimentación y no hay químicos en la misma, no puede haber una contaminación de esta manera. Y yo quisiera añadir una cosita nada más en el tema de monitoreo de agua, es que no solamente lo monitoreamos nosotros, pero desde 2014 nosotros realizamos un programa, ¿no?, de capacitación para nuestras comunidades, para que ellos mismos monitoreen su calidad de agua. Lo hemos hecho a través de una ONG, ¿no? Se llama Avanzar, y ellos han capacitado a 13 comunidades, ¿no?, donde ellos mismos captan su agua, toman la muestra de agua, las mandan, vienen desde Coclecito, desde Río Caimito, van hasta el aeropuerto de Tocumen, embarcan su muestra, la mandan a un laboratorio en Canadá, y el resultado del laboratorio lo mandan directamente a la comunidad, no a través de Minera Panamá. ¿Y por qué queríamos hacer eso? Para mantener una transparencia en nuestro proceso. Porque obviamente no es lo mismo que la mina te diga, no, el agua está limpia, que tú mismo decir, no, yo tomé mi agua y mi agua está limpia, ¿no? Y eso es algo que invertimos antes, fíjate que dije 2014, 6 años antes de que empezara la operación, con el propósito de que, para que la gente viese cuál era su calidad de agua antes de que empezara la operación, para que viesen que la operación nuestra no va a tener impacto alguno en su calidad de agua. Claro, mi respuesta al tema de la autorregulación sería que depende mucho entonces de simplemente confiar que la empresa se esté autorregulando y no de una certeza de que se está haciendo un trabajo de fiscalización adecuado. O sea, de cierta manera simplemente dependes de tomarle la palabra a la empresa que te dice que se está haciendo bien. Sí existen autoridades que nos regulan, como te dije, además de mi ambiente y el Ministerio de Comercio e Industria, que son, digamos, que los dos entes regentes de este proyecto. Existen además 20 instituciones del Estado que nos regulan. Entre ellos está el Ministerio de Trabajo con respecto a los trabajadores, tenemos a aduana, tenemos a migración, etcétera, ¿no? Que está el SENAN. Recuerden además que este proyecto tiene su propia planta de energía. Tenemos, tenemos ACEP, o sea, tenemos diferentes instituciones que nos rigen, y la verdad, yo no diría que el Estado no está preparado para hacerlo. Siempre hay una oportunidad de que se mejore, y qué bueno que exista diversificación de economía en el país, para que no solamente
estudiemos leyes o estas carreras tradicionales, sino que nos dediquemos también dentro del Estado, que tengamos profesionales, dentro de los cuales tengamos geólogos. El Ministerio de Comercio e Industria tiene geólogos dentro de su personal, biólogos, igual que el Ministerio de Ambiente. O sea, yo no diría que es un tema de que la institucionalidad del Estado no nos rige. Ellos cumplen con las leyes que cumplen, y nosotros por encima de eso también, además de las nacionales, cumplimos con estándares internacionales. Y los estándares internacionales los cumplimos, pues como mencionó Alberto, por nuestros accionistas. Entonces, tenemos estas dos regulaciones homogéneamente que cumplimos, y es un poco, damos siempre un poco más. Irma, yo no diría, fíjate, o sea, no solamente de la palabra de la empresa, pero también nosotros tenemos auditores internacionales que han venido y nos han hecho esas mismas inspecciones, y los resultados vienen a ser los mismos que lo que ha sacado el Ministerio de Ambiente, y ellos ven lo que el Ministerio de Ambiente ha hecho, o sea, en todas estas inspecciones que ha hecho. Así que hay una percepción errada de que no hay esa capacidad. Obviamente, todo lo que uno quiere es siempre mejorar, ¿no? Y mientras más experiencias tengamos en los proyectos mineros acá en Panamá, mucho más vamos a aprender, que es lo que te dije yo de la anécdota que tuvimos nosotros en Perú, que con el tiempo de los años la gente va aprendiendo mucho más en el rubro. Hablando de las inspecciones de mi ambiente, obviamente no podemos dejar pasar, bueno, en la prensa publicó una investigación a través de la ley de transparencia y demás, donde se habla de si no me equivoco, son más de 20 inspecciones que ha hecho el Ministerio de Ambiente en los últimos, creo que son 9 años, donde se habla de hallazgos de incumplimiento. Quiero que nos expliquen, la nota la vamos a anexar, obviamente cuando publiquemos el episodio y demás. Se hablan de hallazgos de incumplimientos, y que algunos de estos hallazgos o incumplimientos que puede tener la empresa en las inspecciones que ha hecho y ha elaborado el Ministerio de Ambiente en el sitio o en el área o en áreas aledañas son reincidentes, ¿no? Esa es una palabra que se usa en la mención de estas inspecciones. Yo sé que la minera tiene se respondieron, ¿no? a los cuestionamientos por parte de la prensa, de la periodista Maritrini-Sea. Quería saber un poco cómo, si el Ministerio de Ambiente los regula, el Ministerio de Ambiente definitivamente alguien en el Ministerio de Ambiente tiene la tarea y está haciendo estas inspecciones. ¿Por qué se dan más de 200 hallazgos de incumplimiento en lo que deberían estar cumpliendo, y cómo deja de suceder eso? ¿O es como mencionaban, son unos de esos aspectos negativos que, bueno, al ponerlos en una balanza, la minera y el Estado panameño considera que tienen que suceder porque lo positivo los contrarresta? Quisiera saber su opinión. Mira, con respecto a los hallazgos de incumplimiento, nosotros hicimos pues nuestros descargos pertinentes ya en el diario, pero para ahondar un poco más en el tema, los hallazgos no significan incumplimientos como tales. Recordemos que el proyecto Cobre Panamá tiene una fase de exploración, explotación, construcción, hay fase de cierre, poscierre, tenemos diferentes fases. Entonces, un hallazgo, una fase de construcción, por decirte algo, tiene un hallazgo como estaba un trabajador cruzando la calle y no tenía un casco, por decirte un ejemplo. Entonces, eso es un hallazgo. Entonces, no significa que estemos incumpliendo algo. Nosotros, en cada hallazgo que nos presenta el Ministerio de Ambiente, en reportes, nosotros entregamos nuestros descargos, alegatos y pruebas, y todos esos procesos fueron entregados, las pruebas, ya lo dije antes, con respecto al procedimiento administrativo que rige estos procesos de la Ley 41 y el Decreto Ejecutivo 2009, se le entregó a Mi Ambiente las respectivas pruebas. Entonces, esto no puede ser tomado como un incumplimiento como tal. Cuando la empresa presentó sus descargos, como toda persona natural o jurídica que tiene derecho a defenderse y presentar sus pruebas, pues así lo hicimos. El tema, por ejemplo, que se menciona en el artículo de la prensa con respecto a las llantas, nuestro estudio de impacto ambiental
designa un lugar como botadero. Cómo tienes que depositar las llantas, dónde tienes que ponerlas. Y eso, por ejemplo, es un hallazgo que los consultores dijeron es un incumplimiento, pero cuando lees el estudio de impacto ambiental, dice, aquí se depositan las llantas y esta es la manera de hacerlo. Entonces, cuando se van a hacer la verificación y se dan cuenta de que en efecto ese es el lugar y la manera de depositar las llantas, entonces se cierra el hallazgo. Entonces, es un proceso y ellos están en todo su derecho de presentar, de ver los hallazgos, porque como ya te dije, son 16.000 páginas de estudio de impacto ambiental y nadie que se sienta a leerlo de una vez y darle seguimiento al proyecto, entonces va a poder saber cada cosa pues en su momento. Entonces, para darle ese tipo de seguimiento a los hallazgos, nosotros entonces presentamos nuestros descargos de cómo se maneja cada hallazgo y las pruebas respectivas. Algo de lo que están pidiendo los grupos ambientalistas es una moratoria minera, refiriéndose un poco como a establecer primero reglas más claras, renegociar, se habla mucho de lo del 2% de las regalías, como de establecer un tiempo en el que se frene un poco la situación para establecer mejor las reglas del juego, etc. ¿Cuál sería su posición respecto a esta petición de una moratoria minera? Mira, si los proyectos mineros a desarrollarse en Panamá utilizan, y no es por echarnos, ¿no?, flores a nosotros, si utilizan nuestro estudio de impacto ambiental como la base para desarrollar un proyecto minero, yo te diría, sigamos hacia adelante. Por ejemplo, proyectos mineros que ha tenido Panamá, que han tenido un desenlace no muy bueno. Que ha fallado, ¿ok? Nosotros tenemos, uno de nuestros requisitos es una carta fianza, ¿ok?, que se le presenta al Estado, que caso pase algo, o sea, First Quantum le da un meteorito y desaparece First Quantum de la faz de la Tierra, ¿ok? Hay una carta fianza de 116 millones o 120 millones de dólares hoy día, y esa carta fianza, por cierto, se renueva cada 5 años, se renueva a base de un plan de cierre que se renueva cada 5 años también, que el Estado panameño pudiese hacer, ok, First Quantum desapareció de la faz de la Tierra, como hizo Thanos así en Avengers, aquí podemos entonces utilizar esos fondos para hacer el plan de cierre se amarra esa carta fianza a un plan de cierre en base de la situación actual del proyecto. Plan de cierre. Nosotros en el estudio de impacto ambiental presentamos un plan de cierre. Ese plan de cierre se actualiza cada 5 años y es muy importante que eso siempre sea una visión desde un principio de un proyecto minero. ¿Por qué? Porque te permite desde un principio, como lo estamos haciendo nosotros, a decir cuál es la proyección, mismo que estamos hablando 40 años. Ustedes están en la edad perfecta. Yo no sé si todavía estaría por acá en 40 años, Dios quiera, ¿no? Pero, o sea, en 40 años, vamos a ver qué es lo que estamos ya diciendo qué es lo que se tiene que hacer en 40 años, pero que sea de una manera que se mantenga una sostenibilidad. Y quisiera hacer un parrafito, un paréntesis en esto. La sostenibilidad. Lo menos que nosotros hacemos es hacer un proyecto que sea única y exclusivamente para que sirva a la minera. Todos los proyectos de agroforestación, agroforestales, agroextensionismo, capacitación, educación, tiene que ser para una sostenibilidad fuera del proyecto de la mina. La mina puede ser uno de los ejes, pero tiene que ser todo el eje completo de la sociedad. Porque si lo haces única y exclusivamente a la mina, ahí empieza a tener entonces el fallo. Y eso es algo que me da mucho orgullo decir de que First Quantum llega a Panamá con esa filosofía, y hoy mismo por la mañana leí un artículo de Anglo American diciendo, oye, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque proyectos en Perú lo único que hicieron fue comunidades únicas y exclusivamente a la mina cierra y ahí que no hay sostenibilidad y ese pueblo queda con hambre. Entonces, esos estudios de impacto ambiental, esos compromisos de tener ese plan de cierre, de tener esas fianzas, de tener esos programas de compensación y mitigación,
son importantes para que haya una minería responsable. No la quiero llamar sostenible, hay una minería responsable. Si se hace eso, yo sí creo en la minería. No porque esté en la mina, te digo, o sea, yo empiezo en la minería cuando yo llego aquí a Panamá por el canal de Panamá, ¿ok? Y cambié a Minera Panamá porque vi esa oportunidad de decir, hay un crecimiento para Panamá acá que todavía Panamá no lo tiene. Y si vemos las proyecciones de lo que se ve hacia el futuro, de la economía del green energy, ¿no? Vamos a necesitar de cobre, vamos a necesitar de litio, vamos a necesitar de cobalto. ¿Cómo lo podemos hacer? Hagámoslo de una manera responsable. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la sociedad, ustedes, ¿okay? Los grupos ambientales, son los que tienen que venir y hablarnos a nosotros, pero dialogamos. No simplemente pongámonos afuera a protestar sin hacer nada. O sea, yo protesto, pero haciendo algo. No, gracias. Justo, bueno, ya tenemos que ir cerrando por temas de tiempo, pero justo esa era mi pregunta, ¿no? Porque me gusta que desde un principio no usó el término minería sostenible, que de verdad a mí personalmente es algo que me hace ruido, porque a mí en la escuela me enseñaron que la sostenibilidad es algo que se puede seguir haciendo hasta nunca parar. Y efectivamente el cobre no se reproduce, ni hay más, ni hay más, ni hay más, ni hay más. El cobre se acaba. Entonces sí quería que nos aclarara cuál es como el tiempo de vida que se le ve, que se le proyecta a Cobre Panamá, si son los 40 años que mencionó, y bueno, si First Quantum a nivel mundial tiene alguna mina que ya esté en proceso de cerrar, en ese proceso, y si hay algún como caso de estudio que uno pueda ver, okay, cómo son las buenas prácticas de esta empresa al momento de cerrar, y si bien es cierto, si 10 años después de esa comunidad que estuvo beneficiada socialmente, que bueno, ese es otro debate de por qué estas comunidades necesitan de una empresa para que los ayude a ponerles escuelas, a ponerles salud, a ponerles otra deficiencia estatal, pero no vamos a entrar ahí. Otro episodio del podcast, eso. Sí, ese es otro episodio. Si hay casos de éxito, ¿no? De este cierre minero, porque por lo que estamos viendo, la minería ya es un hecho, es un hecho en Panamá, entonces quisiera que nos recalcara eso. ¿Cuántos años se le ve a la minera en Panamá? ¿Y cuáles son esos casos de éxito, concisamente para ir cerrando? Disculpa. 40 años por ahora, ¿no? Puede haber muchos más, eso va a depender, así que se vayan haciendo las exploraciones. Sí hay clases de cierre, sí tenemos minas de cierre, tenemos 3 minas de cierre en Canadá, donde ahora hay en estos momentos una siembra de árboles de maple, donde se extrae el sirope de maple, ¿no? Estamos en el proceso de cerrar una mina en Finlandia y, por cierto, ya en el proyecto Cobre Panamá ya tenemos áreas, 100 hectáreas que han sido restauradas ecológicamente para el cierre de mina. O sea, no esperar a 40 años a empezar el cierre se empieza cuando se termina de hacer una actividad. Ahí se empieza a hacer el cierre. Y sí hay casos de cierres efectivos. Sí son responsables. Ok, bueno, muchísimas gracias a ambos por su tiempo, por compartir con nosotras en el podcast. La verdad que ha sido bastante educativo, por lo menos para mí, espero que para quienes nos escuchan también. Y bueno, gracias a Astrid y a Alberto Casas. Y bueno, eso fue todo por hoy en este episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Nos vemos la otra semana. Chao. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, hasta luego.